Las instituciones mienten, las ideologías se desgastan, las respuestas fáciles ya no sirven. Esto es Punto de Quiebre, política, religión y sociedad al límite. Rompe con lo establecido, piensa por ti mismo. Empecemos. Hola, soy Ronnie y en esta entrada vamos a tocar un tema muy interesante, el cristianismo, que no es una religión más, sino un sistema de creencias que ha moldeado la cultura, la política y la historia de Occidente durante 2000 años. Pero no es un bloque uniforme. El cristianismo puede ser visto espiritualmente como una confesión. Políticamente, pues es un debate. Y culturalmente es un mito vivo. El día de hoy vamos a explorar estas tres dimensiones. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, se relata un momento crucial en la vida y ministerio de Jesús. Su pregunta directa a los discípulos sobre su verdadera identidad. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Esta escena, aparentemente sencilla, encierra una profundidad teológica, espiritual y personal que marca un antes y un después en la relación entre Jesús y sus seguidores. La escena se desarrolla, según el propio Evangelio, en Cesarea de Filipo, una región con fuerte presencia pagana y símbolos de poder político. No es una casualidad que Jesús elija ese contexto para confrontar a sus discípulos con la pregunta más importante de sus vidas. Primero les pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos responden con diferentes interpretaciones populares. Juan el Bautista, dicen unos, Elías, Jeremías o algún profeta. Estas respuestas reflejan una visión limitada, aunque respetuosa, de Jesús como un hombre de Dios, pero no reconocen su verdadera identidad. Entonces el punto central del pasaje ocurre cuando Jesús vuelve a preguntar hacia ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y es Simón Pedro quien toma la iniciativa y responde con una confesión profunda. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esta declaración no es un producto del razonamiento humano ni de la opinión colectiva, sino una revelación divina. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús. Pedro, en ese momento, no solo reconoce a Jesús como el Mesías prometido, sino como el Hijo de Dios, una afirmación que transforma toda la perspectiva del discipulado. Este pasaje es teológicamente clave porque representa la primera confesión explícita de fe cristológica en los evangelios. A partir de ese momento, Jesús comienza a anunciar abiertamente su pasión, su muerte y resurrección, revelando que el camino del Mesías no será triunfalista, sino sacrificial. La comprensión de su identidad trae consigo la revelación del camino de la cruz. Además, la respuesta de Pedro tiene implicaciones eclesiológicas. Jesús le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca puede entenderse como la confesión de fe, como Pedro mismo o como Cristo, según distintas tradiciones. Pero lo esencial es que la comunidad cristiana se edifica sobre el reconocimiento de Jesús como el Mesías e Hijo de Dios. Este diálogo también interpela a cada creyente hoy. Jesús no solo pregunta a los discípulos, sino a todos los que se acercan a Él. ¿Quién dices tú que soy yo? La fe cristiana, entonces, no se sostiene solo de conocimientos teóricos
o en tradiciones heredadas, sino en una relación personal con Cristo, alimentada por la revelación del Padre y sostenida por la confesión del corazón. En conclusión, esta escena es un momento de revelación, decisión y compromiso. No solo muestra quién es Jesús, sino quién está dispuesto a seguirlo verdaderamente. Como Pedro, los creyentes están llamados a reconocer a Cristo, no según las voces del mundo, sino a la luz del Espíritu, y a construir sus vidas sobre esa roca firme que es Jesús, el Hijo del Dios vivo. El cristianismo desde un punto de vista social político, es decir, cuando se traslada la figura de Jesús al campo de la filosofía política, la pregunta adquiere nuevas dimensiones. ¿Quién es Jesús desde el punto de vista del poder, de la ley y del Estado? Para adentrarnos en dicho tema, voy a tomar como referencia la obra de Thomas Hobbes, Leviatán, ya que para Hobbes, Jesús puede ser entendido como un profeta y como un futuro rey. Cristo aún no ha reclamado su reino temporal en la tierra. Su reinado, por tanto, no es todavía de este mundo. En ese sentido, Hobbes afirma que nadie puede pretender ejercer autoridad política en nombre de Cristo sin una manifestación visible de su poder. De este modo deslegitima el poder político de la Iglesia sobre los estados, argumentando que toda autoridad visible debe emanar del soberano civil, no de supuestas revelaciones espirituales. Cuando Hobbes se refiere a Cristo como Hijo de Dios, lo hace con cautela, no negando su divinidad, pero exigiendo que la aceptación de esa verdad se base en la fe revelada, no en pruebas racionales. En su esquema, las escrituras son palabras de Dios solo si el soberano las autoriza como tales, lo cual implica que la interpretación de Jesús como el Mesías no es asunto de conciencia individual, sino algo que debe estar subordinado al orden civil y racional del Estado. Desde esta perspectiva, la pregunta ¿quién dicen ustedes que soy yo? Es reinterpretada no como una confesión espiritual como en el caso de Pedro en los evangelios, sino como una cuestión de autoridad visible y legal. Jesús no puede ser considerado rey hasta que ejerza su poder de manera concreta en el mundo. Mientras tanto, toda autoridad religiosa debe estar sujeta al soberano civil para evitar el caos y la división social. Hobbes no responde a la pregunta de Jesús en términos devocionales, sino políticos. Su interés no está en la identidad trascendente de Cristo, sino en cómo las creencias sobre Cristo afectan el orden civil. De ahí que reduzca el poder de la Iglesia y subordina la religión al Estado. Entonces la famosa pregunta de Jesús, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Es en el fondo una cuestión de fe y revelación. Pero esa pregunta se traduce en otra. ¿Quién tiene el derecho de decir quién es Jesús? Su respuesta es clara. Todo el soberano civil tiene la autoridad de declarar qué doctrinas religiosas deben ser enseñadas o prohibidas. Esto abre un debate incómodo. ¿Qué ocurre cuando las iglesias intentan gobernar conciencias y leyes? ¿Debe la fe tener influencia en la política o debe mantenerse en lo privado? ¿Quién tiene el derecho de decir quién es Cristo en lo público? Aquí el cristianismo se politiza, deja de ser una confesión íntima para convertirse en un tema de poder. Ahora bien, dejando de lado el tema espiritual y político que hasta ahora hemos abordado en relación al personaje de Jesús, nos centraremos en un tema distinto, como lo es el mito y la cultura que envuelven este personaje.
para lo cual voy a hacer un paralelo entre Jesús y Prometeo como arquetipos del sacrificio. A lo largo de la historia de la cultura occidental, ciertos arquetipos han resonado con fuerza por su capacidad de representar la rebelión y la redención. Entre ellos, dos figuras sobresalen desde tradiciones diferentes. Por un lado tenemos a Prometeo, el titán rebelde de la mitología griega, y por el otro, al personaje que estamos estudiando, que es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios en nuestra tradición cristiana. Aunque separados por tiempo, cultura y cosmovisión, el paralelismo entre ambos revela una profunda preocupación humana por el sufrimiento redentor, la desobediencia con propósito y la transformación de la humanidad. Por un lado, Prometeo roba el fuego del Olimpo para entregárselo a los hombres, otorgándoles así el conocimiento, la civilización y el dominio sobre la naturaleza. En este acto lo convierte en un benefactor de la humanidad, desafiando la voluntad de Zeus. Por el otro lado, Jesús, en la teología cristiana, entrega su propia vida como un don supremo para la humanidad, no por desobediencia, sino por obediencia al Padre. Con su sacrificio se otorga vida eterna, gracia y reconciliación con Dios. Ambos realizan un acto de entrega a favor de la humanidad, arriesgando o perdiendo todo por ella. Prometeo, por un lado, es castigado por Zeus encadenado en una roca. Un águila le devora el hígado diariamente en un tormento eterno. Jesús, por el otro, es crucificado por el poder religioso y político de su tiempo, sufriendo físicamente, psicológicamente y espiritualmente. Ambos sufren a causa de su entrega a los hombres, y su dolor se convierte en símbolo de redención o libertad. Prometeo representa el espíritu rebelde, el desafío al orden establecido, el mito del conocimiento que vence la ignorancia impuesta por los dioses. Jesús, por su lado, aunque también confronta a las autoridades religiosas y sociales de su tiempo, actúa desde una obediencia total a Dios Padre, no como rebelión, sino como cumplimiento del amor y la justicia divina. Aquí se marca una diferencia esencial. Prometeo, por un lado, es un transgresor del orden divino y Jesús es su cumplimiento perfecto. El mito griego, tras el regalo del fuego, los hombres acceden al progreso, la técnica y la cultura. En el cristianismo, la muerte y resurrección de Jesús inauguran una nueva creación espiritual, una transformación interior. Ambos son agentes de un cambio radical en la condición humana, uno cultural y el otro espiritual y eterno. Ambos se convierten en mitos fundamentales de la esperanza del humano, uno desde el mito clásico y el otro desde la fe cristiana. En conclusión, Jesús y Prometeo son figuras paralelas en el imaginario humano del sacrificio redentor, pero desde perspectivas opuestas. El uno como rebelde contra los dioses, el otro como Dios hecho hombre, obediente hasta la muerte. Mientras Prometeo encarna el poder del conocimiento y rebeldía heroica, Jesús representa el amor sacrificial y la redención espiritual. Ambos, sin embargo, se elevan como arquetipos del sufrimiento por el bien ajeno y por ello siguen iluminando desde sus respectivas tradiciones la lucha humana por el sentido, la libertad y la salvación.
Por tanto, el cristianismo no puede encerrarse en una sola categoría. Es una confesión íntima para la fe, es un debate incómodo para la política y es un símbolo poderoso para la cultura. Jesús es Cristo para unos, una figura histórica para otros y un mito comparable a Prometeo para otros más. Pero al final, la pregunta vuelve como un eco imposible de silenciar. ¿Y tú, quién dices que soy? Esto fue Punto de Quiebre. Rompe con lo establecido. Hasta la próxima.